Sí, vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido, que hayáis disfrutado de la comida y que hayáis cogido fuerzas bueno, para el resto de la tarde. No os hacen falta muchas porque yo creo que lo interesante de las dos ponencias nos va a mantener a todos totalmente despiertos. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que es sobre el alcance del derecho de marcas y las acciones para su defensa. Y tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Antonio Soler. Luis Antonio accedió a la carrera judicial por oposición en el año 1987, adquiriendo la especialidad en asuntos propios de los órganos mercantiles en el año 2003 y empezando a desempeñarla en el año 2004, concretamente en la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que, como muchos de vosotros sabéis, tiene atribuida en exclusiva las funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea y Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios. Además, tiene una larga experiencia académica también, pues es profesor asociado desde el año 92 y desde el año 2007 se encuentra en el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, habiendo participado además también en la formación judicial del Consejo General del Poder Judicial, bien como ponente, bien como director de diversas actividades en sus programas de formación, incluida la Escuela Judicial, así como en diversas actividades internacionales generalmente relacionadas con el derecho europeo de propiedad industrial. Bueno, José Luis Antonio, lo dicho, un placer tenerte con nosotros esta tarde y nada, te cedo la palabra. De todas formas se me escuchaba bien, ¿verdad? Sí, pero el problema es que... No, ya, bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Como siempre, por supuesto, dar las gracias a la oficina y a sus representantes por la amable invitación y a todos ustedes por estar aquí a las 4 de la tarde, que siempre hay que echarle ganas, y más pues para cuestiones como esta, ¿verdad? Bien, bueno, como verán, yo voy directamente un poco al tema que nos ocupa. Esto que tiene aquí es una diapositiva que es la única que van a ver. Porque me decían, ¿cómo una? Claro, una, es que en realidad es suficiente, ¿no? Uno ve esto. Y ahora les voy a explicar por qué está esto así, pero tampoco se asusten porque no puede ser eso todo el contenido por razones obvias, ¿verdad? Si han visto ustedes el título de la ponencia, ¿verdad? Pues bueno, a mí me han encargado seguramente por razón de la función que yo ejerzo, pues un poco el aspecto, digamos así, de defensa judicial o todo lo relacionado con el aspecto procesal y defensa judicial de la marca, ¿verdad? Y el título habla así como el alcance del derecho de la marca y las acciones de protección. Bueno, he tratado de hacerles ahí un pequeño esquema de las acciones que están relacionadas con la marca. Digo relacionadas. Ni son todas, ni están todas, ni se puede pretender, porque, como ahora luego explicaré, pues el dispositivo que hay alrededor, en general, de la propiedad industrial. Yo voy a hablar aquí un poco de la marca, porque es un poco el encargo que tengo, ¿verdad? Pero en general, en el ámbito de la propiedad industrial, pues todo el dispositivo que tenemos es realmente intenso, relevante y complejo, necesariamente complejo, porque la propia institución ha ido poco a poco extendiéndose en una serie de ámbitos que han ido haciéndolo cada día más complejo y más técnicamente exigente, ¿verdad? Aquí yo lo que les propongo es una especie de pequeña clasificación de algunas de las acciones, quizá las más conocidas, las más relevantes, que sobre todo desde un punto de vista civil se utilizan o se pueden utilizar en el entorno de la marca. No les voy a decir en defensa de la marca, porque aquí tenemos acciones que en realidad están pensadas para actuar contra la marca. ¿De acuerdo? Ahora veremos. ¿De acuerdo? Aquí, como verán ustedes, no se menciona el tema penal. No está el tema penal, y solo hago una pequeñísima referencia al ámbito administrativo en dos aspectos. Cuando toco la oposición al registro, de lo que yo no voy a hablar, posible como mención, o cuando toco al final las medidas de frontera, que yo tampoco voy a tratar. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando pensamos en el conjunto del dispositivo de actuaciones en el entorno de la marca, pues incluso primero nos tenemos que distraer en pensar si vamos a hablar de civil, de penal o de administrativo. Todavía no conozco ninguna acción social o laboral, pero seguramente tarde o temprano alguna encontraremos que tenga que ver con este mundo. Pero todavía en ese campo yo no la he encontrado.
Bueno, pues en el ámbito civil, esencialmente, lo que tienen ustedes ahí es un poco una clasificación agrupada. Seguramente, si alguno de ustedes está interesado en el tema y miran distintos autores, pues pueden encontrarse clasificaciones que al final contengan más o menos el mismo contenido, pero que puede responder a otros criterios y, por tanto, estar agrupadas las acciones con arreglo a ese criterio distinto. Al final daría lo mismo, es decir, todos vamos a desembocar un poco en esto, ¿verdad? Eso que son acciones, pues tenemos que ir a las acciones de propiedad de la marcaria, que no son sino las acciones de nulidad caducidad. Eso es difícilmente pensarlas como de defensa, en principio, o consideradas de manera autónoma, ¿no? Porque eso lo que va es a depurar el registro y a eliminar las marcas que no tienen que estar en el registro, pero sin embargo tienen la contrapartida, como saben ustedes muy bien, de que es un elemento esencial en el proceso de infracción. ¿Qué mejor defensa puedo tener yo frente a alguien que me demanda por infracción que segarle la hierba por los pies, que consiste en privarle del título en el cual basa su acción? Precisamente por eso, si van ustedes y analizan las competencias que nos atribuye el Reglamento Europeo a los tribunales de marca, verán cómo nosotros, por supuesto, no somos titulares de las acciones directas de nulidad caducidad, porque son la OIPO, pero, sin embargo, tenemos la competencia para conocer de ellas por la vía reconvencional, solo porque está pensado como un instrumento de defensa del demandado. ¿De acuerdo? Luego ven ustedes, pongo bajo otro grupo, acciones de defensa frente a la marca. Estas son muy características. La acción negatoria, en donde alguien lo que quiere poner de manifiesto es que va a realizar una actuación y pretende una manifestación por parte, primero del afecto y en su defecto una manifestación judicial sobre si un determinado acto puede o no infringir el derecho de propiedad de ese tercero, ¿verdad? Las acciones de compatibilidad por tolerancia, que es algo tan relevante y que permite, transcurrido el plazo de los 5 años, con conocimiento y siempre que no se haya hecho la solicitud de la marca inicialmente con mala fe, que pervivan en el mercado dos marcas que en principio no podrían hacerlo. Tenemos la excepción del no uso y algo muy novedoso desde el punto de vista tanto de la directiva como del derecho español en cuanto asume por vez primera esa figura, eso que aparece bajo ese nombre un poco extraño, el derecho de intervención, ¿verdad?, en donde se trata de solventar y se lima, de esto si luego tenemos oportunidad puedo hablar un poquito más, se trata de limarse cuál es la situación del tercer infractor que es titular de una marca, ¿de acuerdo? Esto tiene su origen en el artículo 22 en concreto de la ley de marca alemana, donde yo creo que mejor descrito se habla con una palabra que yo no puedo reproducir en alemán, porque reproduzco mal incluso el castellano, esto que se viene a significar algo así como entre derechos, es una lucha entre derechos, ¿de acuerdo? Donde saben ustedes la posición tradicional de la jurisprudencia española era que el titular de la marca fuera anterior o posterior, estaba siempre protegido porque se acudía al principio de la inmunidad registral y salvo que se atacara por nulidad la marca posterior, pues fuera o no incompatible, yo tenía el título y siguiendo un brocardo latino, esto de que quien usa de su derecho no causa daño a nadie, pues se le mantenía en su posición. Esto se cambió a raíz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y bueno, ya nos ha desembarcado la Directiva 2015-2436 con esta figura que en el Real Decreto Legislativo que modifica nuestra ley de marcas, el del 18, el Real Decreto Legislativo 23-18 si no recuerdo mal, pues en el artículo 41 bis se introduce por vez primera esta figura, ¿verdad? Luego tenemos ese otro grupo que yo denomino defensa de la marca sin violación. Bueno, hago referencia a dos supuestos, quizás son los más típicos, la oposición al registro, bueno, donde en principio lo que tenemos es, yo trato de evitar que se consolide como título de exclusiva, algo que en principio yo considero que es contrario a mí, y la acción impeditiva de la vulgarización. Hago referencia en particular a una figura que tenemos en la ley de marcas, como conocen ustedes, la marca del diccionario, donde, bueno, si aparece ahí como un elemento a definir algo que constituye una marca, bueno, pues yo tengo que ponerlo de manifiesto y tratar de corregir la edición correspondiente, la posterior, esa situación, ¿verdad? Luego tenemos los casos de defensa de la marca, las acciones de reacción frente a la violación. Estas son las clásicas, al menos desde un punto de vista judicial, son las que vivimos nosotros. Es decir, nosotros nos nutrimos de demandas
donde lo que se está ejercitando son esas acciones de reacción frente. Es decir, nosotros, el Tribunal de Marcas, como saben ustedes, es un tribunal de infracción. No pretende ser otra cosa, ni las competencias que se le atribuyen al artículo 124 del reglamento le dicen otra cosa. Usted es un tribunal de infracción, nada más. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros vivimos, por decirlo de esa manera, del conocimiento de este tipo de acciones, que son todas las que están vinculadas a la infracción. Empezando por la declarativa, ahora luego diré algo sobre la declarativa, en la que, bueno, pues lo que se pretende es primero poner de manifiesto la existencia de la infracción y a partir de ahí todo aquello que conlleve esa infracción. Cesación, remoción, destrucción, publicidad y, como no, daños y perjuicios, ¿verdad? Que suele ser el alma mater de las demandas de infracción. Luego tenemos las acciones derivadas de la conceptualización de la marca como propiedad, como objeto de propiedad. Estas tienen también sus particularidades. Si recuerdan ustedes, en la ley de marcas, además de tener su capítulo correspondiente, en su artículo 2 se regula específicamente la acción reivindicatoria, ¿verdad? Y tiene sus características particulares, pero dentro de eso, pues la ley toca todo lo relativo a licencias, cesiones, gravámenes, embargos, toca, o al menos menciona, los temas concursales, donde la marca juega no como ese otorgante, como ese elemento otorgante de un derecho de exclusiva, sino como un derecho vinculado a mi titularidad, total o parcial. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, dentro de las otras acciones, que a mí esas, en mi exposición, si es que me queda rato, me gustaría entrar en ellas porque son muy especiales, pero muy relevantes, que son acciones que no tienen una naturaleza propia de acciones marcarias, pero que pueden tener por objeto la marca. ¿De acuerdo? Estas no se suelen ver mucho y cuando se ven son muy complejas, pero, y adelanto una mención, aparecen específicamente mencionadas con una llamada al derecho nacional, como no podía ser de otra manera, en el reglamento de marca de la Unión Europea. Si ven ustedes al artículo 17, cuando trata los efectos de la marca, dice, oiga, los efectos de la marca se regirá por las disposiciones de este reglamento, salvo en materia de infracción, que hacemos la llamada al derecho nacional. Y luego dice, sin perjuicio de que, teniendo por objeto la marca, pueden además, con arreglo al derecho nacional, ejercitar acciones de otra naturaleza, como las acciones de responsabilidad civil o las de competencia desleal. ¿De acuerdo? Yo aquí les traigo a colación, sacándolo un poco a partir de esa referencia, las acciones de competencia desleal, las de responsabilidad civil, las de enriquecimiento injusto o las acciones de cumplimiento del contrato, muy interesantes, vinculadas, por cierto, como no, a la licencia. ¿De acuerdo? Son acciones, insisto, y me interesa que vean ustedes un poco porque yo las segrego, son acciones que no son marcarias como tal, en el sentido de que una acción de cumplimiento del contrato es una acción del artículo 1101 o 1124 del Código Civil y nos vale para cualquier contrato. Aquí yo las voy a vincular, si tengo tiempo luego de hablar de eso, con la marca como objeto. ¿De acuerdo? O las de enriquecimiento injusto, en la que, por cierto, aparece específica en nuestra ley de competencia desleal, en el artículo 32, cuando se utiliza o cuando la infracción competencial tiene como base un título de exclusiva o análogo, dice la ley, en cuyo caso se reconoce una acción específica de enriquecimiento injusto, pero qué curioso, si van ustedes a la ley de marcas, no encuentran esta acción. No la encuentran. Luego les diré cuál es el hueco que queda entre ambos, ¿verdad? O tenemos ahí las acciones de responsabilidad civil, que creo que ya les he mencionado las tres, y la última que yo menciono ahí, que no tiene naturaleza civil, que es la que les decía yo antes, las de medidas de frontera, son puramente administrativas, ya saben ustedes que están vinculadas al tema de la importación y exportación y todos los efectos. Hay un reglamento comunitario que trata todo ese tema, que yo no lo conozco especialmente, y en todo caso yo no voy a entrar en ello porque de luego nosotros como tribunal obviamente no tocamos nada en ese ámbito, ¿verdad? Bueno, en suma, esta es la diapositiva que yo quería, a partir de la cual arrancar, y es un poco ponerles de manifiesto que cuando hablamos de la marca, y eso lo relacionamos con el ámbito judicial y con el dispositivo de las acciones que pueden realizarse, como ven ustedes, pues nos encontramos con una situación de un cierto grado de complejidad, ¿de acuerdo?
Pero si al mismo tiempo han ido oyendo algo de lo que yo les iba diciendo, tratando de justificar cuál era cada uno de esos apartados, habrán visto que cada uno de ellos tiene un encaje concreto en la relación marcaria. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene su sentido. Y en todo caso, si falla el sistema, seguramente es más por omisión que por exceso. Es decir, probablemente siguen faltando dispositivos. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que yo les quiero poner de manifiesto? Bueno, en primer lugar, lo relevante que resulta esto en lo que es la protección de la marca, o lo que es la marca como concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si desde un punto de vista de la política legislativa, y no me refiero a la nacional, a la europea, que es quizá un poco el campo en el que nosotros nos tenemos que mover, hay una predisposición evidente en la defensa de los derechos de exclusiva. Nosotros, cuando tenemos una marca, cuando alguien nos concede, una oficina nos concede una marca, ¿qué es lo que nos da? Nos da un derecho. Y es esencialmente, porque además yo creo que así se ha querido ir un poco desenvolviendo, ¿no? Es un derecho de exclusiva, pero de carácter negativo. La ley española, curiosamente, hasta antes de la última reforma, contemplaba el famoso ius abutendi, es decir, usted tiene un derecho de uso y un ius prohibendi. Sin embargo, en el derecho europeo no se reconocía explícitamente el primero. Yo le concedo la marca, le da usted un derecho de exclusiva para poder oponerse al tercero con su consentimiento, utilice la marca en el ámbito del tráfico económico. ¿De acuerdo? Bien. Eso se ha extendido, ya lo tenemos en nuestra legislación, tal cual, ¿verdad? Con lo cual no hay duda de que nosotros lo que tenemos a nuestra disposición cuando se nos da una marca es un ámbito que no está definido en la ley, o está definido, si queremos decirlo de otra manera, de una manera inconcreta o genérica, ¿verdad? Porque cuando me dan a mí, oiga, sepa usted que tiene un derecho de exclusiva y puede impedir a cualquier tercero que utilice un signo idéntico o similar, bueno, es similar para los mismos productos y servicios, la cosa puede ser un poquito más clara, ¿no? Pero cuando entramos en el ámbito del riesgo de confusión, ya no hay nada claro, es confuso, seguramente por su propia naturaleza, ¿verdad? Es confuso. Por tanto, el ámbito en el riesgo de confusión no está previamente definido en la ley. Lo tendremos que ir definiendo, construyendo nosotros a partir de ¿qué? Del ejercicio de este tipo de acciones, porque no tenemos otra posibilidad. ¿De acuerdo? Y no les digo nada cuando nos movemos en ámbitos todavía si cabe más indefinidos, al menos en la conceptualización de lo que es la evocación, ¿no? Que son las marcas renombradas. Que todos seguramente, bueno, pues podemos tener en la cabeza rápidamente algunas marcas renombradas, pero primero, definir el propio concepto de marca renombrada no siempre es tan sencillo ni es tan fácil. Son muchos los criterios con los que hay que conjugar. Todos pueden tener el mismo valor e incluso los más que nos pudieran parecer a otros más relevantes a veces pueden ser irrelevantes en el supuesto concreto. Y luego al final, después de todo eso, pues tenemos que evaluar una serie de factores que son los que determinan a partir de un determinado vínculo si se produce o no la infracción, ¿verdad? Simplemente quiero poner de manifiesto con esto, que yo sé que lo conocen todos ustedes perfectamente, y mejor que yo probablemente, es que los ámbitos de nuestro derecho de exclusiva están por definir. Están por definir, ¿verdad? Y lo tenemos que definir mediante nuestra defensa, es decir, sacando los hombros y los codos, es decir, oye, que esta parte es mía, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que hacer disponiendo un buen dispositivo de acciones que no son sino remedios para poder garantizar un buen ejercicio de ese derecho de prohibición que me da mi derecho de exclusiva. ¿De acuerdo? Por tanto, esto responde a un determinado criterio y ese criterio además se asienta o tiene raíces en un determinado modelo de política legislativa. ¿Que pasa por qué? Por varias cosas, pero quizás las más claves o las más relevantes son, primero, la transparencia del mercado, algo que todos los que nos movemos en el ámbito de la marca jugamos, es un concepto fácil de conjugar, ¿de acuerdo? Y dos, además de la transparencia, con la necesidad de que la marca se constituya a partir de la atribución de ese derecho en un elemento que facilite o permite un ahorro de costos en la transmisión de información cuando yo coloco un producto o servicio en el mercado, de tal manera que permita que mi nivel de transacción
responda al menor coste posible a partir del esfuerzo que yo he realizado. Lo cual, a su vez, fíjense ustedes, estos dos elementos se conjugan inmediatamente porque se mueven en el mercado con otro ámbito jurídico relevante, que es el de la competencia desleal. Es por eso, aunque luego quizá yo me gustaría al menos hacer una referencia a los supuestos de cómo conjugar el derecho de exclusiva con la competencia desleal, porque es algo siempre oscuro, complejo, ¿verdad? Pero eso explica que, en buena parte, las demandas que nos presentan en los órganos judiciales tengamos ese doble dispositivo de acciones. Se nos ejercitan tanto acciones estrictamente marcarias como muy habitualmente acciones de competencia desleal. ¿De acuerdo? Y obviamente, y por adelantarlo, yo sé que lo saben ustedes también, es obvio que las acciones de competencia desleal no valen para sancionar lo mismo que se quiere sancionar con una acción estrictamente marcada. Sus campos son distintos. Pero la dificultad radica en que esos elementos que yo les decía a ustedes de transparencia del mercado, de actuación en el mercado, de facilitar la transacción en el mercado, al final, de ser un elemento que por naturaleza, el otorgamiento de cualquier derecho de exclusiva, desde un punto de vista del mercado, es anticompetitivo. Siempre es anticompetitivo. ¿Por qué permitimos, por ejemplo, la marca? La permitimos porque es útil para el mercado. Llega un momento en el que, a pesar de que concede ese derecho de exclusiva, que no deja de ser un monopolio sobre un signo en relación a un producto o servicio, ese monopolio solo lo justificamos porque al final sus funciones son más relevantes que el daño que puede ejercitar. Y sobre todo desde el punto de vista del consumidor, porque nos permite a todos los demás hacer ¿qué? Seleccionar. Y la selección es un elemento de la competencia. Luego cerramos el círculo y decimos, bueno, la marca es anticompetitiva, pero es un elemento de competencia. Luego tenemos que permitirlo, ¿verdad? Bueno, pues todos estos factores llevan a que en las legislaciones tengan que ponerse de relieve en la medida de lo posible esos remedios que garanticen ese derecho de exclusiva en esos términos tan vaporosos como los que son. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes, y añadimos un estadio más. Aquí estamos hablando, yo les he referido hasta ahora, las acciones. Pero las acciones no es un instituto que se desenvuelva de una manera abstracta en el aire. No sirve de nada que un ordenamiento jurídico me reconozca una acción de infracción, una acción declarativa, una acción de cesación o una acción de remoción, si no tengo un carril donde ubicar y desenvolverla. ¿A qué estoy haciendo referencia? Al proceso. Al proceso. ¿Por qué? Porque estas acciones, quitando las que se desenvuelven, y volveríamos, seguramente eso Virginia tiene mucha más capacidad de explicarlo que yo, volveríamos al proceso. Las acciones, cuando se ejercitan, se someten a un protocolo. Ese protocolo lo llamamos proceso o procedimiento, me da lo mismo, ¿verdad? Y está sometido a una serie de principios. Los grandes principios, la audiencia, defensa, alegación, etcétera, están perfectamente desenvueltos y son comunes, tanto en el ámbito administrativo como en el nuestro y el Tribunal de Justicia, insisto. Los compañeros de la Oficina Europea lo conocen mucho mejor que yo, ese sector, ¿verdad? Están perfectamente desenvueltos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en el ámbito judicial, que es en el que yo me puedo pronunciar? Pues ocurre exactamente lo mismo. No basta con que un ordenamiento jurídico sea prolijo en el reconocimiento de acciones para la defensa de la marca. Tiene además que garantizar que ese conjunto de actuaciones pueden desenvolverse adecuadamente, respondiendo a esos principios, en una forma procesal determinada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos aludiendo, estamos vinculando las acciones con la marca, tenemos que añadir ese estadio también, es decir, y de hecho lo hace tanto API como etcétera, ahora hago una pequeña referencia a ello, hace referencia, cuidado, los estados tienen que regular los procesos adecuados que garanticen el buen desenvolvimiento de los distintos remedios para la defensa de la propiedad industrial. ¿De acuerdo? Y eso, sin embargo, sí que si miramos el ámbito europeo, ahí empezamos a ver que no tenemos normas comunes, tenemos principios comunes. Son obvios, esto es un poco que hemos mencionado antes, ¿verdad? Pero ya no tenemos procesos comunes, ¿verdad? De tal manera que cuando nos acerquemos al ámbito procesal, siempre nos vamos a acercar al ámbito del derecho nacional, con las diferencias, por cierto, que desde el punto de vista de marcas unitarias, como la marca de la Unión Europea,
puede plantearnos a todos, con las dificultades que tienen, por ejemplo, desde el punto de vista de la acción de cesación. Saben ustedes, tenemos un articulito en el reglamento, el 132, donde se regula la acción de cesación, ¿de acuerdo? Es la única, por cierto, junto con una referencia en el 133 a las medidas cautelares o a la tutela cautelar, casi que se contienen en el reglamento en relación a este tema. Y lo único que está generando ese precepto son grandes dificultades interpretativas que ha dado lugar a varias resoluciones judiciales del Tribunal de Justicia, ¿de acuerdo? Sobre, al final, cómo modular el ejercicio de una acción que yo pongo desde la perspectiva de mi derecho para hacerla efectiva en el ámbito del efecto de la marca el que yo he declarado la infracción y que quiero cesarla, pero que el efecto lo está produciendo en Francia, en Italia o en Luxemburgo. Y claro, recordarán ustedes el concepto ese de ordenamiento público, ¿no? Al final, oiga, pero cada Estado tenemos unos principios que si resultan incompatibles con el derecho de otro Estado, yo puedo poner la barrera y frenarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso luego cuando estamos hablando de una marca como la marca de la Unión, que produce el efecto en el conjunto de la Unión, ¿y eso ahora cómo se compatibiliza si yo he declarado la infracción de esta marca que está produciendo sus efectos en Francia, en Italia y en Luxemburgo? Y yo aplico mi derecho, digo, oiga, mi acción de cesación va por aquí. Ya, pero es que usted, imaginen ustedes, no es el caso del derecho español, ¿no? Pero se ha planteado, por cierto, este tema lo voy a decir yo ahora, en el Tribunal de Justicia. Oiga, es que ante el requerimiento y el incumplimiento del requerimiento, el juez puede ordenar incluso, por ejemplo, una entrada a domicilio para ocupar o un arresto domiciliario o tiene una consecuencia penal inmediata e irreversible. ¿De acuerdo? Bien. Y se encuentran ustedes con un ordenamiento jurídico y dicen, no. Nosotros, ante un defecto de requerimiento, únicamente prevemos, por ejemplo, eso ocurre en nuestro ordenamiento, con una multa coercitiva. Ya, pero es que mi ordenamiento dice que ese señor tiene ustedes que ir a esposarlo y meterlo en su domicilio o en prisión. Ya, pero es que nosotros jugamos con las multas coercitivas y no vamos a limitar un derecho fundamental de este señor porque usted en su ordenamiento jurídico lo permita. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo se ejecuta esa acción de cesación que yo estoy ordenando con arreglo a mi competencia? ¿Verdad? Eso plantea muchos problemas. Al final, lo digo por no quedarme solo con el problema, tenemos respuestas. Tenemos algunas respuestas y más yo creo que son muy equilibradas del Tribunal de Justicia, ¿no? Ante este conflicto que yo les digo, por ejemplo, ¿qué ha venido a decir el Tribunal de Justicia? Hombre, seguramente si el principio de orden público impide que pueda aplicarse una norma contraria a ese orden público del Estado donde debe aplicarse, porque claro, ¿qué problema se planteaba? Era, oiga, el Tribunal de Marca de Francia que no puede aplicar la norma española porque es contraria a su orden público, ¿qué hace? ¿No cumple? No. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia? Por entendernos. Lo que dice el Tribunal de Justicia es, oiga, en ese caso aplique usted su norma, pero para obtener la respuesta necesaria para la cesación. Es decir, si no puede usted aplicar la norma española, aplique la francesa, pero que el efecto sea el mismo. ¿Cuál es el efecto de la cesación? Oiga, poner fin a la infracción. Usted lo que no puede es inhibirse de la necesidad de poner fin a la infracción, porque si usted no pone fin a la infracción, pues entonces de poco sirve el concepto unitario ni de marca y mucho menos del reglamento. ¿Verdad? Por tanto, lo que hace el Tribunal de Justicia, yo creo con muy buen criterio, es transmutar. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos de lo que significa modular la eficacia de una marca en relación a sus acciones y desembarcar a continuación en ese cauce que significa o que es el proceso. De qué manera al final también articularlo de una manera que permita la eficacia de estas acciones. Y sobre todo ya no desde un punto de vista del derecho nacional, que siempre será un poco más sencillo en este tipo de problemas, que no lo sabrán, ¿verdad? Pero sí en cuanto en este tipo de títulos unitarios donde sea necesario compaginar estos elementos. En todo caso, la conceptualización del dispositivo de remedios y procesos se puede medir o se puede analizar en un triple nivel, por cierto. Podemos plantearlo de un nivel internacional. Aquí tenemos que hacer una pequeña referencia a los APIs, ¿verdad? Recuerden ustedes que en la parte tercera de los APIs se trata todo lo relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial, ¿verdad? Y ahí lo que hace el legislador de los APIs es decir, oiga, los Estados tienen que garantizar los remedios oportunos a través de procesos eficaces para obtener la tutela que nosotros pretendemos, la observancia. ¿De acuerdo? Y además tienen que garantizarse las medidas cautelares que permitan
luego garantizar el resultado del proceso. Por tanto, ahí tenemos ya algunos elementos muy básicos que son órdenes e inversiones a los estados suscribientes de ese tratado, ¿verdad? A nivel regional, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, a nivel regional, en nuestro caso, tenemos que hacer referencia a la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea no tiene un estatuto común ni de acciones de conjunto, ni de procesos. Es más, un poco lo que han hecho los reglamentos comunitarios, que yo estoy pensando en los dos que yo me conozco, o me medio conozco, o sé algo de ellos, son el de la marca y el del dibujo y diseño, ¿no? El dibujo y modelo comunitario, ¿verdad? En estos, de alguna manera, lo que se viene a establecer, primero, normas de competencia internacional, que es una forma de comunitarizar un derecho internacional privado, porque lo que hacen es definir cuál es el estado competente en el que donde están los órganos judiciales para conocer, que a su vez definirá el derecho aplicable y la eficacia de la resolución que se dicta. Eso es derecho internacional privado. Y lo que hacen estos reglamentos es hacer eso, lanzarlo, y ellos apenas contienen normas en esos elementos. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito de la infracción, pues he mencionado antes el artículo 17 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Ahí, después de decir que todos los efectos se rigen por el reglamento, y a continuación dice, bueno, pero en materia de infracción, aplíquese el derecho nacional de cada Estado. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Algo que luego vemos, desde un punto de vista ya material, en las demandas, ¿no? Cuando alguien presenta una demanda por una infracción de marca europea en España, pues mencionará los artículos sustantivos que tenga que mencionar del reglamento, y a continuación, cuando habla de las acciones que ejercitan, se van al artículo 41 de la Ley de Marcas. Si estuvieran en Francia, aplicarían el artículo correspondiente de la ley de marca francesa, y si estuvieran en Alemania, pues la ley alemana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el reglamento te remite al derecho nacional. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el punto de vista de la Unión Europea, quitando alguna norma, como esa que os he dicho yo, de cesación-prohibición, o en materia cautelar, que sobre todo son normas casi más competenciales en este segundo caso, que otra cosa, hay alguna interpretación ya del Tribunal de Justicia, pues el resto, bueno, pues es más derecho sustantivo, pero poco elemento de acciones, y del ámbito procesal ni os cuento. El artículo 129 del reglamento directamente dice, oiga, el ámbito procesal es derecho nacional, cada tribunal aplica sus propias normas de proceso. ¿De acuerdo? Por tanto, como ven ustedes, todos estos elementos, al final, y con referencia a títulos unitarios, sin embargo, tienen un sustrato nacional muy importante, ¿verdad? Ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, el estrictamente nacional. Bueno, pues por hablar del derecho español. ¿Qué es lo que tenemos en el derecho español? Primero, tenemos una unificación en materia de jurisdicción y competencia. Digo en materia de jurisdicción y competencia, que saben ustedes que se realicen a través del título décimo, o el duodécimo, no recuerdo bien, de la ley de patentes del 2015, ¿verdad? Que, uno, está regulado en patentes, dos, pero tanto la disposición adicional primera de la ley de marcas como la disposición adicional primera de la ley de diseño industrial se remiten directamente, salvo en aquellas disposiciones que no sean aplicables por la naturaleza del título, se remiten directamente a este título de la ley de patentes, ¿verdad? Con lo cual, todo lo que se hace o todo lo que se norma en materia de jurisdicción y de competencia para patentes es directa e inmediatamente aplicable en el ámbito de las marcas y en el ámbito de los diseños. Bueno, pues ya tenemos ahí una unificación, está perfecto. Pero luego, desde el punto de vista de las acciones, no siempre todas las leyes contienen los mismos elementos, por varias razones. Uno, a veces hay razones de pura oportunidad, ¿no? Como es, por ejemplo, la referencia en el ámbito marcario o diseño al 1% de la cifra de negocio como indemnización mínima, al 1% de la cifra de negocio. Vale. Bien. En otras ocasiones, por la naturaleza de algunas instituciones, ¿no? El ejemplo de la marca renombrada que yo os decía antes. Esa figura como tal ni existe en el ámbito del diseño ni existe en el ámbito de la patente. Por tanto, las acciones vinculadas a la marca renombrada, por su propia naturaleza, solo están en el ámbito de la legislación marcaria, no pueden estar en otro sitio, ¿verdad? Y a veces por descoordinación, que quizá eso sea de todo lo más criticable. Lo otro, al final, puede ser conveniente y puede ser necesario. Pero a veces es verdad que hay descoordinaciones, ¿no? Algunas se han puesto muy de manifiesto con la reforma de la ley de patentes, donde se modula la acción de cesación de otra manera, se clarifican algunos aspectos, por ejemplo, en materia de
del plazo de indemnización en materia de daños y perjuicios, etcétera, que son avances que aparecen en la legislación de patentes que se podrían trasladar a marcas y a diseños, pero que sin embargo no se han trasladado. Y no porque no haya habido oportunidad, porque por ejemplo el Real Decreto Legislativo 23/2018, que transpone la Directiva 2015-2436, pudo perfectamente aprovecharlo para trasladar esos elementos que parecen un avance en este tipo de acciones, también en el ámbito de la marca, también en el ámbito del diseño. Y no se ha hecho. Seguramente no porque no se quisiera, porque no tiene esto ningún componente político, digamos así, que pudiera sensibilizar a algún grupo político y dijera, bueno, es que claro, no. Probablemente porque no se tuvo en cuenta, no se consideró, nadie lo puso de manifiesto, en ese momento nadie levantó el dedo, oye, ¿y si aprovechamos? Esas cosas lo pasan y tampoco tiene más importancia, pero luego lo ves y dices, che, pues qué pena no haber aprovechado el momento para poner el punto sobre la I, ¿no? E ir avanzando un poquito, ¿no? Bueno, pues es verdad que ese tipo de cosas ocurren así. Fuera de eso, nuestro sistema, yo creo que se puede calificar de un punto de vista crítico, pues bastante positivo. Seguramente tiene más luces que sombras. Sombras, pues sí, aparte de estas que hemos visto, es verdad que hay algunos aspectos, igual que la acción de daño y perjuicios, que es tan relevante, y que, en fin, obviamente yo no voy a entrar en ella porque necesitaríamos toda la tarde solo para hablar de acción de daño y perjuicio, que siempre es, como les decía antes, tan modular en cualquier reclamación, claro, ¿verdad? Les decía que este tipo, la acción de daño y perjuicio, ha quedado bastante bien construida a partir de la transposición ya en el año 2006 con la Ley 19 de la Directiva 2004/48, la de respeto a los derechos de propiedad intelectual, que viene a introducir elementos que la doctrina ha definido con muy buen criterio de cuantificación normada de los daños, de los perjuicios, ¿verdad? Bien, es una acción que ha quedado bastante bien arreglada gracias a la transposición de esa directiva, pero que tiene algunos puntos de mejora. Algunos de ellos recogidos en la Ley de Patentes del 2015, pero que sin embargo no se han trasladado en las reformas posteriores a la Ley de Marcas, por ejemplo, ¿verdad? Sin perjuicio que además requeriría algún otro, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, cosas tan tontas. En la Directiva 2004/48 se prevé la posibilidad de sustituir la acción de cesación por una iniciación de perjuicios. Nosotros no lo tenemos así. No puede ser. A mí nadie me puede decir, oiga, no ejecute usted la acción y vamos a equilibrar a ver si eso lo podemos transmutar por un monto económico. No tenemos la alternativa, pero está en la directiva, curiosamente, ¿verdad? Quiero decirlo con eso que tenemos un sistema bastante razonable, creo yo, en su conjunto, pero que sin embargo nos encontramos con esas pequeñas fallas, ¿verdad? Bien, dicho esto, algunos aspectos que yo quisiera comentar con ustedes que me parecen relevantes, ya puntuales de algunas de las acciones. En primer lugar, me parece relevante tratar el tema de las acciones, porque además yo creo que fue una novedad que se introdujo, no creo, fue así. Las acciones frente a los intermediarios de los que se valen los infractores para cometer la infracción. ¿De acuerdo? Es un tipo de acciones muy curioso, que lo tenemos en el artículo 41, párrafo segundo, que recuerdo así de la Ley de Marcas, tiene su origen en la Directiva 2004/48, y es una acción curiosa porque, primero, se dirige frente a un no infractor. Es una acción cuyo componente, el objeto de la acción, es tanto la cesación como la remoción, ¿de acuerdo? Y es una acción que no requiere, uno, ni la previa declaración de infracción, yo les he dicho ahora mismo, no se dirige frente al infractor, tampoco requiere una declaración previa de colaboración o de asunción de un beneficio, es decir, no es equivalente al cómplice, ¿de acuerdo? Y es una acción que lo que hace es ampliar el ámbito subjetivo solo frente a no infractores que actúan de intermediarios a efectos de cesación y remoción. Y esto se lo voy a poner a ustedes en relación a una de las últimas acciones que tenemos, esas acciones no marcarios que yo he mencionado. La acción de responsabilidad civil. La acción de responsabilidad civil. ¿Por qué se las pongo de relación una cosa con la otra? Miren ustedes. La acción frente a los intermediarios es una acción marcaria, que tiene como objeto la cesación-remoción. Es una medida, además, por cierto,
que tiene que ponerse en relación con algunas medidas que se contemplan en la Ley 34/2002, si recuerdan ustedes, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, ¿de acuerdo? Respecto de proveedores, accesos a contenidos ilícitos, etcétera. Cuando nos movemos en ese terreno no podemos despegarnos de esos contenidos, ¿verdad? Porque estos suelen ser intermediarios, pero tienen su régimen jurídico. Incluso ya tenemos alguna interpretación específica del Tribunal de Justicia sobre cómo conjugar esto, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista de la responsabilidad civil, si lo comentamos por ahí, cuidado, es que están exentos en muchas ocasiones, ¿eh? No hay responsabilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando nos vemos en el terreno de las redes, el tema suele ser bastante más complejo, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí que mezclar otros elementos y eso a veces nos cuesta. Incluso ha habido alguna discusión sobre la compatibilidad o no de unas acciones con otras y cómo conjugarlas. Bueno, eso tiene su aquel, ¿eh? Yo ahí es un terreno que siempre me ha parecido, al menos a mí, como muy resbaladizo. Pero vale, ¿de acuerdo? Yo les decía, vamos a hacer la conexión que yo les mencionaba. Acción frente a los intermediarios. La que está en la Ley de Marcas, trayendo la colación a partir de la Directiva 2004/48. ¿Vale? Perfecto. Acción de cesación, remoción de cesación. El objeto, por tanto, es poner fin a la conducta que está sirviendo de instrumento de colaboración. Es un elemento más de la infracción. Yo, quien estoy realizando esa actividad, no soy infractor, porque por su naturaleza mi acción no es infractora, pero está sirviendo para la infracción. Hay que poner fin. Tengo esa acción del artículo 41.2 de la Ley de Marcas. Perfecto. Vale. Pero cuidado, esa acción contempla esa respuesta desde un punto de vista puramente objetivo. Es positivo, siempre que introducimos en las acciones el elemento objetivo, para, digamos, si el arranque inicial es muy positivo, porque tengo que probar muy poco. Quiero decir, basta con acreditar la conducta. La responsabilidad nace de si en mi presupuesto fáctico coincide con el de la norma, es suficiente. Como no tengo que buscar el elemento subjetivo, ya me encuentro con que encaja. Como me encaja la conducta con la norma, tengo la respuesta que me da la norma. Aplico la cesación, digo, usted tiene que dejar, imaginen ustedes, un arrendatario de un local donde se están guardando elementos que van a ser utilizados para, por ejemplo, poner el signo infractor en los productos. Vale, venga, oiga, usted no puede hacer de almacenaje de todo esto. Vamos a poner fin. No digo que sea almacenado, soy el arrendatario del local. Vamos a poner fin, por ejemplo. Vale, perfecto. Bien. Pero ¿qué pasa si yo, que soy el demandante, estoy convencido de que este sujeto, que es un intermediario, el intermediario es ese concepto amplio que estamos utilizando, que es un intermediario y yo encajar en el artículo 41 de la Ley de Marcas como ese tercero no infractor, yo digo, no, cuidado. Es que este señor, puede ser que yo no pueda acreditar, yo no voy a acreditar que es infractor, pero sí voy a acreditar que se está beneficiando económicamente a sabiendas de que se están realizando actos de infracción. ¿De acuerdo? Si se dan ustedes cuenta, y nosotros acudimos a la acción objetiva de la Ley de Marcas, ¿qué respuesta obtengo? La que marca la ley, cesación, fin, vamos a poner fin a la conducta. Pero yo quiero que ese señor responda económicamente de esa participación. Yo no tengo norma en la Ley de Marcas que me permita reaccionar frente a él. Pero, sin embargo, tengo un articulito en mi ordenamiento jurídico que si yo acredito los elementos propios de ese articulito, a lo mejor sí que hay responsabilidad. ¿A cuál estoy haciendo referencia? Al artículo 1902 del Código Civil. Claro, si yo acredito que aquí la actuación del empresario que está actuando de intermediario de actos que luego resultan ser infractores, puedo ubicarlo porque hay una relación causal de culpa o negligencia donde hay además una razón de imputabilidad objetiva respecto a la conducta de ese empresario, el cual puede estar actuando de una manera con una falta de diligencia empresarial evidente. Imagínense ustedes respecto de signos renombrados, por ir a un poco una cosa muy obvia, ¿no? Yo podría ejercitar una acción de responsabilidad civil. ¿Y qué obtendría mediante el ejercicio de una acción de responsabilidad civil? Una respuesta económica. Es decir, no tengo solo la cesación, sino que además yo tengo la recuperación de una cantidad económica que yo entiendo, oiga, es que ese señor no se ha limitado a alquilar a sabiendas, o sea, es decir, de forma ignorante. No. Ese señor sabe lo que está haciendo.
Y yo quiero que responda por el daño que se me está causando. Que no es un daño marcario, si se dan ustedes cuenta. Aunque tienen efecto sobre la marca, por eso les decía yo, son acciones que tienen como objeto la marca, pero no son acciones marcarias. ¿Ven ustedes un poco el juego? ¿De qué manera podemos...? Esto yo les estoy hablando teóricamente. Quiero decir que esto luego traído sobre el papel y sobre los hechos, en fin, hay que construirlo muy bien, no es fácil. No es fácil porque la vista, hablo desde el punto de vista ya judicial, los jueces vamos a aproximarnos a los hechos y vamos a ver al intermediario, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar en un dispositivo concreto de la norma. Es decir, que se nos va a desviar fácilmente la vista hacia esa norma. Lo otro hay que construirlo muy bien, para en un momento determinado encontrar la base para poder obtener una respuesta civil por la vía del artículo 1902. Eso no es tan sencillo. Pero cuidado, les recuerdo algo que yo les decía antes. No es un invento este elemento, esto que yo les estoy explicando, no es un invento puramente teórico. Es que el reglamento de la marca de la Unión Europea, en el artículo 17, les recuerdo, que dice, oiga, las acciones se regularán por el derecho nacional, y además sin perjuicio de las que pueden articularse en el entorno de la marca de responsabilidad civil y de competencia desleal. ¿Verdad? Por tanto, algo hay. Algo hay. Y eso es un elemento a explorar. Que no es algo que veamos habitualmente, pero es un elemento, es un ámbito a explorar. ¿Verdad? Otro aspecto que me interesa comentar con ustedes, dentro de esas acciones distintas a las estrictamente marcarias, las de cumplimiento del contrato. Y nos vamos a ir al ámbito que nos interesa, que es puramente marcario, por cierto. Pero fíjense ustedes qué situaciones más curiosas se producen. Las acciones de cumplimiento del contrato nos interesan desde un punto de vista de la marca, con una referencia a un contrato estrictamente marcario, que es el de la licencia. ¿De acuerdo? Recuerdan ustedes perfectamente. A través de la licencia, lo que hacemos es ceder el uso autorizado a un tercero a cambio de un canon, de un precio. ¿Vale? Y ese tercero lo utiliza en las condiciones que se han fijado en ese contrato. Primero, el negocio jurídico es un negocio jurídico de naturaleza civil mercantil. Por traducirlo, lo que tenemos entre manos es un contrato. ¿Y qué pasa con los contratos? Los contratos se cumplen y se incumplen. Y cuando un contrato se incumple, pues se produce una serie de respuestas por parte del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Habitualmente, pues como saben ustedes perfectamente, las relaciones jurídico-bilaterales dan lugar a los contratos propiamente dichos y la respuesta frente al incumplimiento de una obligación de una de las partes es la de 1. El derecho que tiene el cumplidor a exigir el cumplimiento forzoso del contrato. 2. Promover, si se dan las condiciones, la resolución del contrato con daños y perjuicios. Y estoy hablando de dos preceptos. Uno, el 1124 del Código Civil contiene la condición tácita resolutoria, que está incorporada, digo tácita, está incorporada en todos los contratos bilaterales y es ante un incumplimiento. Luego ya saben ustedes que eso la jurisprudencia lo ha ido matizando. Tienes un incumplimiento grave que frustre el fin económico del contrato, etcétera, porque si no es una mera irregularidad que da lugar a un cumplimiento, ¿de acuerdo? Pero en fin, 1124, artículo 1101, cumplimiento del contrato. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué radica la particularidad de la licencia? Partiendo de esto, que es un contrato bilateral y que por tanto podemos proyectar esto que estamos hablando, que es derecho general. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la particularidad de la licencia? Pues que el incumplimiento, o vamos a matizarlo para ser más legalistas, determinados incumplimientos contractuales del contrato de licencia son también infracción de la marca. ¿Cuáles? Recordarán ustedes, son básicamente los comportamientos exorbitantes por parte del licenciatario, ¿no? Que tienen que ver con, uno, el objeto, el objeto de registro, 2, la duración del contrato y 3, por reducirlo, 3, el ámbito geográfico. Yo celebro un contrato de licencia para que un señor comercialice los productos de mi marca con mi marca en Madrid.
Si ese señor los comercializa en Toledo, está infringiendo la marca. Pero si dan ustedes cuenta, además de infringir la marca, ¿qué está haciendo? Está incumpliendo el contrato. Bueno, ¿por qué es relevante esto que les digo yo? Porque yo cuando les he hablado del cumplimiento del contrato, les he hablado de determinados efectos, ¿no? Como son o promover el incumplimiento, el cumplimiento forzoso del contrato, o tengo la alternativa, y se dan las circunstancias, de la resolución del contrato, y todo ello además con una indemnización de daños y perjuicios vinculado al contrato. Pero si estoy pensando en la infracción, la respuesta viene dada por todo este grupo de acciones que estamos viendo, ¿verdad? O la infracción, luego puede haber cesación, remoción, por supuesto daños y perjuicios, destrucción de material, etcétera, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con ello? Que si yo veo el incumplimiento como una infracción, tengo unas respuestas, y si lo veo como un incumplimiento contractual general, tengo otras respuestas. La pregunta es obvia. Pero entonces, si estamos ante un incumplimiento, vamos a poner, porque es la parte que nos interesa, un incumplimiento que además sea infracción. ¿Qué hago? ¿Qué ejercito? O la pregunta sería, ¿puedo ejercitar conjuntamente tanto acciones generales de cumplimiento de contrato o de contractuales y al mismo tiempo las acciones de infracción de marca? La respuesta, primero, esto que yo les estoy diciendo, al final lo que estoy escribiendo es un concurso de normas, y es que es así, ¿verdad? Segundo, la compatibilidad vendrá dada, con esto que les digo ya lo estoy diciendo que sí es compatible, la compatibilidad vendrá dada por la naturaleza de la pretensión que yo deduzca. Esto es, si yo promuevo la cesación con el cumplimiento del contrato, seguramente es poco compatible en principio, ¿verdad? Pero sí puede serlo en otras situaciones, de hecho. Por ejemplo, si yo promuevo el incumplimiento del contrato con el cumplimiento forzoso del contrato por una infracción en la naturaleza territorial, es factible, porque yo lo que puedo hacer es promover la cesación de las actuaciones con el uso de mi marca fuera del territorio marcado y ordenar o solicitar que continúe el contrato solo en el ámbito de Madrid. Es compatible, ¿de acuerdo? Pero si yo lo que estoy es trayendo a colación la temporalidad del contrato, oiga, es que el contrato yo se lo di por un año y usted sigue utilizando mi marca pasado ese año. ¿Cómo puedo ordenar y solicitar yo el cumplimiento del contrato junto con la infracción? Es muy complicado, oiga, ¿no? Si el contrato en realidad ya no se puede cumplir, ha finalizado por el transcurso del plazo, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tendría esa acción. Pero, si yo la que promuevo es la de resolución del contrato, ¿puedo yo promover al mismo tiempo resolución del contrato con una acción de cesación o cualquier otra infracción? Respuesta sí. Porque la resolución contractual lo que atenta es el vínculo contractual, o atenta contra el vínculo contractual. Yo podré, por tanto, destruir el vínculo contractual y, además, exigir los comportamientos que derivan de la propia infracción, poner fin a la continuación de esa conducta infractora y, en su caso, responder económicamente con ello. Cuidado, que la indemnización de daños y perjuicios que se produce por la vía de la infracción de marcas es distinta y compatible, o puede serlo, con la que puede derivar de el incumplimiento del contrato de licencia. Fíjense ustedes dos cosas, lo digo para que vean el matiz. Un cumplimiento o incumplimiento del contrato con una resolución contractual de un contrato de licencia puede conllevar indemnización de daños y perjuicios que esté vinculada al aspecto económico del contrato. Yo he fijado un precio al contrato, ¿de acuerdo? Y por tanto, el que yo tenga que poner fin al mismo como consecuencia del incumplimiento del licenciatario me tiene un coste económico por el propio contrato. Oiga, si además me está infringiendo la marca, ¿puedo estar yo padeciendo un daño como consecuencia de infracción de la marca? Respuesta sí. Luego, puede ser compatible la indemnización por ejemplo, por ir a algo por separado, pero veamos el concepto más separado. Podemos hacer una separación entre la responsabilidad por desprestigio de la marca junto con una indemnización de perjuicio por el incumplimiento del contrato. Respuesta sí. Como ven ustedes, por tanto, en función de las circunstancias del incumplimiento del contrato, nos podemos encontrar en nuestra mano
con una serie de opciones que sean compatibles y que nos pueden permitir restañar distintos ámbitos, que son distintos y diversos. Y estamos llegando ya, me parece que al fin, por terminar con este tema. Tema, por cierto, que se nos ha planteado. Surge en muchas ocasiones, en materia de incumplimiento del contrato de licencia, hemos tenido supuestos, y yo creo que hay algo de jurisprudencia, tanto del Supremo como nosotros en Alicante, yo creo que llevamos incluso a pronunciarnos antes que el Tribunal Supremo sobre ello. ¿Qué ocurre en los casos en los que se produce una resolución o un desistimiento unilateral por parte del licenciante del contrato frente al licenciatario? Me explico. Yo soy el titular de la marca y he dado la licencia, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado yo considero que se está produciendo un incumplimiento intolerable por parte del licenciatario. Y yo le mando una comunicación, le digo, oye, mira, macho, hasta aquí hemos llegado. El contrato queda resuelto. A partir de mañana no puedes utilizar mi marca. El licenciatario está en desacuerdo. Y al día siguiente sigue utilizando la marca. Primera pregunta. ¿Hay infracción o no hay infracción? Fíjense ustedes que partimos de que yo, licenciante, digo, oye, tú has incumplido y yo doy por resuelto el contrato. Es un desistimiento o una resolución unilateral, con lo que eso significa. Pero a él le digo, tú ya no puedes utilizar la marca. Primera pregunta es, ¿puede utilizarlo o no en caso de desacuerdo? Respuesta, no puede utilizar la marca. Ya no puede utilizar la marca. Porque si recuerdan ustedes, la cesión se basa en el consentimiento del titular de la marca. Yo soy el titular de la marca y le digo que ya no puede seguir utilizándola. Y alguien dirá, ya bueno, pero hay un contrato que a lo mejor usted está diciendo que está resuelto, oiga, pero no hay causa, que puede ocurrir perfectamente. Y yo digo, sí, tiene usted toda razón. Vamos al supuesto en el que no, realmente yo no tuviera razón, yo licenciante, no tengo razón. Pero yo le he retirado a ese señor mi consentimiento para el uso de la marca. Ese señor no puede utilizar la marca. Otra cosa serán mis responsabilidades económicas y por tanto contractuales frente al licenciatario. Yo las puedo tener, claro que sí. ¿Me puede costar mi dinero? Claro, pero ese señor ya no usa la marca. Y si la usa, infringe. Bien, esto está así claro. Vale, está claro. Tenemos algún problemilla añadido que consiste en lo siguiente. Estas situaciones muchas veces se producen, y nosotros hemos tenido las dos situaciones. Uno, en el que tenemos la demanda de infracción frente al licenciatario, porque ha continuado usando la marca cuando yo le he dicho, oye, que ya no, que tú has incumplido, por ejemplo, porque no me has pagado el canon. Vamos a ir a una cosa muy sencilla, ¿no? Ese señor me debe a mí pagar mensual o anualmente un canon y me lo deja de pagar. Y yo le digo, oye, que se ha terminado. Vale. Continúa usando la marca y entonces coge el licenciante y presenta demanda por infracción. Y el otro contesta la demanda y opone la excepción frente al demandante de no resolución. Dice, no, oiga, yo no he incumplido. Ese señor me ha retirado a mí el uso de la marca y dice que estoy y yo. Bueno, primero, cuando eso se plantea en el marco de un único proceso, lo que yo creo que ya tenemos claramente definidos es que nosotros tenemos que entrar en el análisis de si hay o no efectivo incumplimiento, sobre todo para definir el momento temporal a partir del cual se puede estar produciendo la infracción, que no es poco, lo cual presupone un presupuesto a resolver con carácter previo al análisis de la infracción. Segundo, en ocasiones nos hemos encontrado la situación en la que en paralelo el demandante, esto es, el licenciante, presenta demanda y al mismo tiempo el licenciatario presenta otra demanda frente al licenciante, uno, el primero, por infracción de la marca, el segundo por incumplimiento, por no incumplimiento propio y por incumplimiento contractual del licenciante. En esos casos, nosotros hemos dicho, y luego esto se plantea en el Tribunal Supremo, y yo creo recordar que nos dieron la razón, entonces dijimos que las demandas sobre cumplimiento e incumplimiento de la licencia deben actuar como cuestión prejudicial de la infracción. Y por tanto se supone que iniciado un proceso por incumplimiento, si es un proceso no acumulado al de la infracción, el de la infracción se suspende hasta tanto se resuelva el anterior. ¿De acuerdo? Bueno, lamentablemente yo sé que esto es un poco como el corte, ¿verdad? Uno se queda ahí, de pronto se queda como en el precipicio y corta. Yo voy a cortar así.
nos vamos a quedar aquí lamentablemente. Digo lamentablemente para mí, usted igual dice, gracias a Dios, no pasa nada. Les agradezco a todos ustedes la atención que han prestado. Espero no haberles aburrido en exceso y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.